Bueno, vamos a pasar a la mega columna de nuestra bella compañera Manu, que está con Mocha Celis. Hola Manu, ¿estamos por ahí? Hola, hola. ¿Cómo estás? Acá Bien, estoy. ¿vos? Todo bien, qué gusto verte. Además, bueno, un aprendizaje, ¿no? Y estos roles, Gracias por estar. ¿Cómo por estás? favor, un placer. ¿Qué nos vas a hablar hoy? A ver, hoy quiero hablar un poco sobre el tema de la salud integral de las personas y trans. Yo creo que lo primero que me gustaría decir en este sentido es que si bien hace ya muchos años el Estado está pensando algunas iniciativas en relación con garantizar de manera integral los derechos de las personas travestis y trans y no binarias, todavía tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la implementación de la ley de identidad de género, todavía han pasado cosas, pero esto pasa todo el tiempo, por ejemplo, como obras sociales que consideran que si una persona trans ya tuvo tratamientos de hormonización, lo consideran como una condición preexistente. Entonces, la obra social a veces le pide que sea el plan más caro, le piden que haga pagos adicionales. En definitiva, pienso que hay como un montón de situaciones muy puntuales que tenemos todavía que reglamentar. Y un poco me gustaría poder que hablemos, un poco charlar sobre cuáles son las principales tensiones que existen en relación con la implementación de esta mirada integral. Cuando muchas veces pensamos en salud y pensamos en las personas travestis y trans, pensamos un consultorio inclusivo, qué maravilla. Ay, entonces ya hay un consultorio inclusivo en Quilmes, en Buenos Aires, pero ¿qué pasa con los consultorios inclusivos? Yo tengo que vivir al costado o cerca de ese consultorio inclusivo para poder acceder a ese derecho a la salud, o tengo que viajar desde otro lugar, ¿se entiende? En realidad Claro. todos los espacios de salud deberían garantizar los derechos de las personas travestis y trans y no binarias y de toda la población en términos generales, ¿no? Sigue habiendo una discriminación sistemática. Así que yo tengo un punteo que me hice porque ñoña y quiero como repasarlo porque me gustaría que de manera exhaustiva podamos pensar, podamos tener en cuenta cuáles son los aspectos, cuáles son las áreas del sistema de salud que tenemos que poder tener como presentes a la hora de pensar desde esta perspectiva. Así que si te parece bien, voy con esa. Voy a contar un Sí, poco el punto del perfecto. tema. Así yo también me lo Buenísimo. apunto. Bueno, fíjense, por ejemplo, lo primero es que saber que el derecho a la identidad de género y la atención a la salud integral es una normativa legal, no es un favor, no es algo optativo. Existe una ley de identidad de género y esa ley plantea varias cuestiones. En relación con el tema del acceso a la salud, la primera es el cambio registral. Una persona travesti, trans o no binaria no tiene ninguna obligación de tener un cambio registral para acceder a sus nombres, pronombres, etcétera, en el campo de la salud. En esto es muy clara la ley. Y en una segunda instancia me gustaría decir que es fundamental pensar en el trato digno, ¿no? Respeto al nombre autopercibido. Pero el trato digno no solamente el respeto al nombre autopercibido, sino que también tiene que ver con la integralidad de la salud. Muchas veces en los espacios de salud, incluso la persona que recepciona o recibe maltrata, violenta, vulnera a las personas travestis y trans. Una nomenclatura, por ejemplo, muy Buah, sencilla claro, es era llamar a eso las lo que personas por... te iba a preguntar, si da por sentado, eh, por ejemplo, llamarlo por masculino o por femenino según lo que ella percibe, ¿no? Visualmente. Claro, eso pasa todo el tiempo y una solución acá es llamar a las personas por el apellido. Digo, para que una persona travesti trans vaya al sistema de salud tiene que estar muy mal, porque en general las violencias que hemos sufrido son muchas, muchas. Entonces, digo, si tú estás en alguna oficina, alguna instancia del sistema de salud y te llaman por un nombre que no es tu nombre, sino que es el nombre que figura en el documento, digamos, el autopercibido, mucha gente se para y se va por la agresión o lo violento que esto resulta. Entonces, acá directamente estás expulsando a las personas, ¿no? Claro, no Este, hay esa integralidad o no hay esa cosa de cómo percibir a la otra persona. Entonces, claro, claro, llamarla por el apellido en vez de estar por el nombre. Sí. es una buena posibilidad. Sin embargo, además, acá tenemos que decir con toda franqueza que la formación que tiene el personal de salud en temas de la ley de identidad de género y la ley Micaela, por ejemplo, es poco y nada. Eso era lo que te quería Digo, preguntar, Manu, si, por ejemplo, las personas que trabajan en el servicio de salud ya tuvieron eh, el curso de la ley Micaela o todavía no se implementó, si sabías muy sobre pocas eso. personas sabemos que hay, de hecho, no sé, yo ahora, por ejemplo, también soy tutora de capacitación de la ley Micaela para personas que están como
en alta función en el gobierno nacional y estamos trabajando en eso, pero sabes que en el sistema de salud hay muy pocas personas. Y acá tenemos que pensar no solamente en la formación de las personas que estudian medicina, por ejemplo. Estamos hablando de las personas que trabajan en atención, de las personas que hacen enfermería, todas las personas que están involucradas. Imagínate que hoy en Argentina anatomía se enseña con el cuerpo de un varón. Entonces, digo, luego cómo vamos a saber cuáles son, digo, después tiene formaciones específicas, ¿no? Pero pensar en los cuerpos de, no solamente de mujeres, sino de personas intersex, es fundamental. Digo, la mirada, ¿cuál es la formación, por ejemplo, me pregunto, que tiene una persona que estudia ginecología para atender un varón trans? Bueno, Claro. los varones trans tienen, son cuerpos gestantes, ¿me entiendes? Claro. O un urólogo, por ejemplo, ¿cuál es la formación que tiene para atender compañeras trans o no binarias, digamos? Acá son muchas preguntas que tenemos que replantearnos. Y hasta incluso el trato, ¿no? Para con el paciente Totalmente. o con la paciente, con el paciente. Justamente, mientras vos me hablabas, pensaba, ¿no? Va una chica trans ya a un urólogo y sabe que le atienda la secretaria y que no la llame por su nombre y ya es como un montón, ¿no? Entonces es como una sistematización de la violencia constante. Después llegar al Totalmente. consultorio y que encima la persona que es de salud pública no sepa cómo tratarte. Sí. Sí, además pensemos que estamos hablando de la salud, además, ¿no? Digamos, para mí esto tenemos que pensarlo de forma integral. Pero si una persona se aproxima al sistema de salud, está necesitando un tipo de contención y acompañamiento que en un punto las personas travestis y trans directamente no tenemos, ¿no? Digo, por ejemplo, incluso el sistema de salud hoy se plantea todas las intervenciones corporales, digamos, como no urgentes, ¿no? Bueno, no urgente para quién. Si mi identidad de género yo deseo expresarla de tal manera que implica ciertas modificaciones corporales, y eso está establecido en la ley. Así que pienso que por una parte tiene que ver con cumplir el marco normativo, pero por otra, como estamos hablando, de que hay instancias de formación y sensibilización, porque si no se siguen reproduciendo en lo cotidiano distintos tipos de violencia, y esto pasa con todas las áreas, ¿no? Ahora estamos hablando particularmente de la salud. Así que yo creo que tenemos que cambiar el punto de vista de patologizar a las personas travestis y trans y avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos. Porque cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de una perspectiva integral, pero además estamos pensando en que se garantiza el derecho de una persona a la identidad. Otro tema central acá que me gustaría contar, yo sé que tenemos relativamente poco tiempo, pero un tema central es el binarismo sexogenérico a la hora de desconocer, a la hora de ubicarnos en temas de la diversidad humana, ¿no? Se sigue pensando que una feminidad trans quiere hacer reafirmación genital o una masculinidad trans, y eso no es cierto. Digamos, las personas travestis y trans y las personas no binarias, en muchos casos no queremos hacer reafirmaciones genitales. Lo que queremos es que nuestra corporalidad, algunas personas ni siquiera les pasa por el cuerpo, sino que alcanza con la expresión de género, con el cambio de pronombres, etcétera, que nuestro cuerpo refleje nuestra identidad, ¿no? Entonces, este género que nos impusieron al nacer, si no refleja nuestra identidad, bueno, esas modificaciones que acompañen, ¿no? Yo creo que el sistema de salud en términos generales necesita poder revisarse en términos de las formaciones concretas que hay en carrera, pero también en términos de desmontar las matrices binarias, porque se sigue patologizando, y cuando no se patologiza, se piensan los cuerpos de las personas solamente en términos de femenino y masculino, ¿no? Y eso es un problema porque no da cuenta de la realidad. Yo creo que tenemos que seguir problematizando, ¿no? Este modelo heteronormativo y patriarcal, incluso dentro del sistema de salud, hay muchas disputas en torno a la despatologización de las identidades trans. Si bien ya la Organización Mundial de la Salud la despatologizó hace unos cuantos años, sigue habiendo resabios de esto, incluso, como decíamos al principio, en la formación de las carreras de salud. ¿Sabes que esto es grave? Porque igual Sí. pensamos en la educación en otras áreas y seguimos sin formación específicas en género, ¿no te parece? Hasta incluso lo pensaba con el tema de la educación, en las escuelas, los baños, ¿no? Que está súper marcado el baño del chico, el baño de la chica, pero no hay un baño binario. O sea, Sí, en el claro. Joaquín B. González nosotros
Te pongo el ejemplo de nuestro profesorado. Había 2 pisos que eran 2 pisos de baños binarios, de no binarios. Entonces, el resto de los pisos sí tenían el típico baño de hombres-mujeres, pero fue como un avance hace 3 años en el profesorado. Pero también en las escuelas carecen de ese tipo de cuestiones. O hasta incluso en los mismos hospitales o en las mismas obras sociales. Uno no ve ese tipo de cuestiones que vos planteás, Manu. Sí, totalmente, eso es imprescindible. Pensemos que una persona que accede a cualquier derecho, una cosa básica es ir al baño. Entonces, en todos los establecimientos, mira, nosotros ni siquiera estamos hablando de que desaparezcan los baños de hombres y de mujeres, pero Totalmente. necesitamos que en todo establecimiento haya baños que sean baños. Claro. Como en la casa, digamos, que sea un baño al que puede ir cualquier persona, independientemente del género autopercibido o el género impuesto. Bueno, porque es un derecho básico poder acceder al baño, ¿viste? Como yo por acá me gustaría, coincido totalmente contigo con esto que me parece que es central para poder avanzar. Me gustaría como tirar algunas puntas de lo que significaría la salud integral de personas travestis y trans. Por ejemplo, Sí, pensar en modelos, sí, pensar, por ejemplo, en modelos de atención con un enfoque despatologizador es fundamental, y la atención integral de calidad pasa por ejemplo, tener consultas de salud con espacios de encuentro e intercambio, ¿no? Yo creo que el sistema de salud habla más de lo que escucha, entonces escuchar cuáles son las vivencias del sistema de salud, cuáles son las experiencias de las personas trans y no binarias, va a permitir que haya transformaciones reales, en que todos haya los un abordaje hospitales, en todos los barrios, en todas las totalmente. salitas de Todos atención los centros de salud. primaria. Sí, y acá, por ejemplo, pensar también en términos, por ejemplo, de las personas que hacen modificaciones, en términos, por ejemplo, de hormonización, hablar y tener más información sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, que son de las afecciones que más afectan a las personas que se hormonizan, pensar en la prevención de la osteoporosis, Mm, pensar en algunas patologías oncológicas que también parece que están asociadas a algunos tratamientos hormonales, ¿no? Pensar la anticoncepción desde una totalmente. lectura que sea inclusiva, ¿no? Que no sea no binaria. La prevención de infecciones para el vehículo, como el VIH, infecciones de transmisión sexual, la interrupción asistida del embarazo, la capacidad de fertilización, etcétera. Es como, hay un montón de cosas, ¿no? Y acá no puedo dejar de pensar en cuáles son las opciones que se les dan a las personas trans y no binarias en los centros de salud en relación a las técnicas no farmacológicas o no quirúrgicas. Y en términos generales, cuando hablamos de hormonización, como que esté muy claro cuáles son los requisitos, los efectos esperados, que haya un seguimiento clínico, que haya la posibilidad de suspensión, porque muchas personas travestis y trans se hormonizan a partir de la experiencia de otras compañeras, compañeros o compañeros, que no es la supervisión médica, digamos, cada cuerpo es diferente, cada cuerpo requiere una atención especial y sobre cada cuerpo hay que poder revisar cuáles son las consecuencias concretas que está teniendo un proceso de hormonización. Y cuando pensamos en los procesos de hormonización, tenemos que hacer seguimiento clínico para pensar en el equilibrio que existe entre los efectos esperables, los efectos deseados, los efectos que están pudiendo tener efectos secundarios, las reacciones adversas, digamos. Hay muchas cuestiones que pueden ser perjudiciales para la salud, pero que si no hay un acompañamiento médico afectuoso, inclusivo y amable, es muy difícil poder tener registro, ¿no? ¿Te puedo Yo hacer creo una que el tema... consulta? Uy, Adelante. perdón, Manu. Con respecto a lo que es tratamientos psicológicos, ¿cómo es el acceso? ¿Es también tan dificultoso como el acceso médico? Por Mira, ejemplo, si una sí, compañera, un compañero, un compañere necesita una atención psicológica, no, no para acompañar algún tipo de tratamiento, sino ¿cómo es? ¿Es también tan dificultoso como el acceso a la salud? en general sí, porque además, en este caso, por ejemplo, es fundamental, imprescindible, que la persona que haga el tratamiento, que sea el especialista, digamos, el especialista, tiene que tener formación con perspectiva de género. Claro. Digo, es increíble que todavía hoy en psicología y en psiquiatría no existen materias obligatorias en relación con esta formación, así que es muy complicado que una persona que no tenga formación con perspectiva de género pueda atender a una persona travesti trans. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas del sistema de salud si hablamos en términos de salud mental, porque sigue habiendo una mirada en un punto patologizante. Acá, cuando Totalmente. hablamos de salud, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? La salud mental es un temazo, las modificaciones corporales quirúrgicas son un temazo, la hormonización es otro.
por Pero eso en términos pensaba en todo generales, ese acompañamiento que necesita cualquier persona, hasta incluso cuando tiene una operación de un dedo. Entonces, por eso, acompañar todo eso necesita un apoyo psicológico. Entonces, pensaba también cómo es el acceso para los compañeros con respecto a lo que es psicología. sí, en general el acceso se supone que está abierto, ¿viste? Pero pensar que el sistema de salud pública tiene igual a todas las personas sería ingenuo. O sea, se supone que existe. Lo que sí es importante recordar acá es que el acompañamiento psicológico tiene que ser también voluntario, porque nosotros, hay una cosa que es central que tenemos que decir, que el sistema de salud, y lo establece la ley de identidad de género, no admite como obligatorio desde ningún punto de vista que una persona trans se tenga que pasar por un tratamiento psicológico para poder acceder a la hormonización. No. Eso sí es muy importante. Hay Sí. países, por ejemplo, como Alemania, España, incluso en los Estados Unidos, que una persona trans, imagínate esto, para poder transicionar en términos de hormonización o quirúrgicos, por ejemplo, tiene que estar durante un año con tratamiento psicológico que compruebe que, entre comillas, está transicionando hacia otro género. Esto es recontra binario. Yo tengo un amigo en España que me contó hace un par de años que una de las preguntas que le hizo el psiquiatra, él es un varón trans, y le preguntaba, si tú ves estas dos revistas, y había una revista de autos y otra de bordado, ¿cuál revista te llama la atención? Decía, a mí no me interesa ni el bordado ni los autos, pero dije la de autos porque asumo que como estoy transicionando a varón, el sistema está esperando de mí que yo dé esa respuesta. Es un horror, digamos, ¿no? Porque Es esto muy violento. reproduce los estereotipos de género y toda la violencia que supone la reafirmación de estos estereotipos que además, dentro del colectivo travesti trans y no binario, están cuestionados hace mucho tiempo. Digo, cada vez más los varones trans no quieren ser el macho hegemónico. Y cada vez más las feminidades trans no quieren reproducir la hegemonía de lo que en nuestras normas sociales significa ser mujer. Así que son oportunidades para repensarnos incluso como sociedad. Yo te diría hablar de estos temas. Me parece fundamental que el sistema de salud pueda romper con esta lógica binaria y pueda garantizar los derechos que ya están consagrados en la ley de identidad de género. Yo creo que en este sentido está bueno que, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación todos los años publica una guía para salud integral de las personas travestis y trans que pueden conseguir en Internet y que es increíble porque es exhaustiva y está hecha con el acompañamiento y apoyo de las organizaciones que hacemos trabajo territorial y político. Esto me parece importante, que no es una cosa de especialistas en la salud, sino que se escucha la vivencia, el entramado de cosas que pasan en lo cotidiano en la vida de las personas travestis y trans. Manu, para ir cerrando tu bella columna, ¿nos querés decir algo específico, especial para que tengamos en cuenta con respecto a este tema? Yo lo que sí que me gustaría decirles es que a todas las personas travestis y trans y no binarias que nos escuchen y que quieren emprender procesos de reafirmación de sexo o hormonización, sepan que contamos con un marco jurídico, sepan que contamos con un marco normativo, sepan que existe esta guía de atención integral en la salud y contáctense con las organizaciones que hacemos este trabajo en la Mocha Celis, que consiguen en todas las redes sociales como @mochacelis, pueden contar con nosotros y en cualquier organización que trabaje estos temas pueden conseguir apoyo. Creo que lo más importante y a que me interesa hablarles hoy particularmente es el colectivo travesti trans y no binario, y es que sepan que no estamos solos, que tenemos un marco normativo, que hace muchos años estamos trabajando en esto y que podemos garantizar que nuestros derechos se cumplan de manera colectiva. Así que bueno, un placer verte en este rol de conductora hoy. Ay, gracias. Gracias, Manu. Hermosa como siempre. Bueno, vamos a ir al corte, vamos a escuchar a los Rolling Stones con Gimme Shelter, recordando a Charlie Watts, que se nos fue esta semana.